ustedes saben, el sobreendeudamiento de miles de uruguayos ha estado en la agenda política durante los últimos años. En el Parlamento se presentaron varios proyectos de ley que buscan atacar ese problema. Ninguno de ellos llegó a aprobarse. También se conocieron investigaciones académicas que propusieron otras alternativas. Ante el bloqueo que terminó dándose en el Poder Legislativo, Cabildo Abierto, que fue el partido que puso el tema arriba de la mesa, optó por intentar una reforma constitucional en la que, entre otras cosas, se limita las tasas de interés de los créditos personales. Esa iniciativa ya recogió la cantidad de firmas necesarias para ser sometida a plebiscito. Con ese telón de fondo, en el día de ayer, bancos privados, el Banco República y varias instituciones financieras anunciaron un programa voluntario de reestructuración de deudas. A través de este planteo se busca facilitar la regularización de la situación crediticia de las personas que figuraban como deudores incobrables ante el Banco Central en mayo de 2022. En el caso de deudores con un saldo de capital menor a 5.000 pesos, las instituciones que forman parte del acuerdo renuncian al derecho de ejercer el cobro de estas deudas sin que sea necesaria la realización de ningún trámite por el deudor. Por otro lado, las deudas de capital por hasta 100.000 pesos podrán refinanciarse con la institución correspondiente hasta en 36 cuotas sin ninguna actualización del capital, sin intereses, sin multas ni recargos. Este procedimiento va a estar disponible por 4 meses, exclusivamente para personas físicas, no empresas. El programa tiene el apoyo del Banco Central y de la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía, que trabajaron en la articulación de esta propuesta surgida de la industria financiera. Fue toda una sorpresa ayer esta novedad. Vamos a profundizar en ella, cómo se llegó a la presentación de este camino, qué impacto tendrá. Tenemos 2 invitados esta mañana. Por un lado, Alejandro Grasso, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito, que fue impulsora de esta solución. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y Mariela Espino, gerenta general del Banco República, uno de los bancos, en este caso un banco estatal, que se suma y también adhiere a este mecanismo. Mariela, también, un gusto recibirla. Encantada. Yo mencionaba recién, hay varias instituciones en este programa, la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito, ANEAC, otras empresas de crédito que no integran esa asociación, los bancos representados por la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y el BROU, el Banco República. Es un combo importante. ¿Hace cuánto tiempo que venían trabajando en esto? Sí, así como tú lo planteabas, a pesar de ser una sorpresa como lo que sucedió el día de ayer, este trabajo ya se viene elaborando desde el final de la pandemia, porque la idea siempre fue contemplar a los sectores que habían caído en el momento de la pandemia como personas físicas morosas por la situación de la pandemia, ya sea por menor en nivel de empleo, menor salario, y de alguna forma se contempló en ese momento, se decidió contemplar no solo a las personas que habían caído en morosidad en el periodo, sino a partir del cierre de la emergencia sanitaria a fin de abril del 22, hacia atrás a todas las personas que estaban morosas en la central de riesgos del Banco Central. Así que este trabajo lleva, ¿cuántos años entonces? 2 años. 2 años. Uh-huh. ¿Influyó el debate político que se fue gestando en esta materia? No, justamente eso me resulta muy importante destacarlo, porque este fue más bien un trabajo técnico que se elaboró con todas esas instituciones que tú planteaste y sobre todo tener en cuenta que fue un trabajo institucional entre la actividad privada, es decir, la industria de crédito al consumo, planteada al Banco Central, que inicialmente éramos las administradoras de crédito, la Asociación de Bancos, y después casualmente se fueron incorporando el Banco República, se incorporaron también los compradores de cartera fallida, que no son instituciones financieras y no están en el acuerdo original, pero sí ellos firmaron una adenda, de forma de que también van a cumplir los términos de la reestructura para favorecer al mayor número de personas que estaban en esa situación, que, para dejarla explícita, sería que a todas aquellas personas que en el mes de
abril de 22, cuando se decreta el cese de la emergencia sanitaria, estaban en categoría 5 en la central de riego del Banco Central, o a pesar de no estar en la central de riego del Central, tenían las mismas características de esos deudores. Ya iremos a esos detalles. Sigo el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito. ¿Desde cuándo existe esta asociación y a quiénes representa? Nosotros tenemos 23 años como gremial y representamos a todas las empresas administradoras de crédito, que es una definición que tiene el Banco Central, que son todas aquellas empresas que intermedian en la compra de cualquier producto. ¿Podemos ser más explícitos? ¿Ejemplos? Y ¿Tipo de empresas? Tipo de empresas: Pronto, Creditel, Crédito a la Casa, Anda, Cash, ese tipo de cosas, que son denominadas genéricamente como las financieras. Uh-huh. Ese tipo de empresas son las que yo represento como presidente de la asociación. Algunas de esas financieras a su vez pertenecen a bancos, no todas. No todas. Algunas financieras sí son propiedades de los bancos, otras son de propiedad privada o de accionistas independientes, digamos. Y también hay financieras que no están integradas en la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito. Es decir, como en cualquier gremio, algunas están asociadas, otras no, y sobre todo, digamos, con esta nueva incorporación de la llamada FinTech, que son unas administradoras de crédito más especializadas en el sistema digital, esas algunas están incorporadas en términos mucho menores y otras están fuera del sistema. Pero de cualquier manera, lo importante que quiero resaltar es que tanto los que están incorporados en la gremial como otras administradoras de créditos, no todas, sí se incorporaron a la firma de este convenio. Ahora la pregunta va para Mariela. ¿Por qué el Banco República decide sumarse a una iniciativa donde la gran mayoría son instituciones privadas? Sí, como bien mencionaba Alejandro, nosotros nos incorporamos una vez que este grupo ya estaba trabajando. El Banco República, al igual que el resto de las instituciones que participan de este acuerdo, obviamente reconoce que la pandemia generó una cantidad de consecuencias a nivel desde el punto de vista financiero, a nivel de la población, por lo que se mencionaba, ¿no? Es decir, ya sea pérdida de empleo, disminución de salarios, que impactaban a las familias de alguna forma. El banco, durante todo el proceso de la pandemia y con posterioridad a la pandemia, ha ido generando una serie de medidas. En su momento tuvimos prórrogas, tuvimos diferimientos, tratando de contribuir tanto con las familias como con las empresas a transitar ese periodo de pandemia. Sí, recuerdo, por ejemplo, que en 2022 el BROU lanzó el plan Préstamo Fácil, ¿no? Exactamente. A través del cual se puede acceder a préstamos a plazos más largos con tasas de interés más bajas que las que ofrecen otras instituciones de préstamos en el mercado. Ese fue otro de los temas en los que trabajamos fuertemente, es decir, en trabajar en el tema de las tasas de interés, es decir, trabajar en una baja de tasas de interés tanto a nivel de lo que son las empresas como de lo que son las familias, justamente tratando de favorecer, junto con estos otros mecanismos que mencionaba anteriormente, como en su momento tuvimos diferimientos, prórrogas en los momentos más duros de la pandemia. Pero cuando nos invitaron a participar de esta solución, nos pareció bien, algo muy interesante que fuera una solución de la industria en su conjunto, ¿verdad? Y nos parecía que el Banco República no podía estar por fuera de lo que era una solución de la industria en su conjunto, si bien en el caso nuestro tiene un impacto menor por todo lo que decía anteriormente, es decir, el banco ya articuló una serie de medidas que han hecho que una parte importante de sus clientes ya hayan resuelto la solución. Pero es muy potente esto de que sea una solución a nivel de lo que es toda la industria, ¿verdad? Sí. Y otra cosa, ustedes destacan, y ayer se resaltó especialmente en la conferencia de prensa, que las instituciones que se suman a este programa lo hacen de forma voluntaria. Bueno, está en el nombre mismo del mecanismo, ¿no? Voluntario. ¿Por qué tanto énfasis en esto? No, el énfasis ahí es fundamentalmente el hecho de buscar un mecanismo, primero que sea voluntario, que sea de consenso, tanto para la industria como para las instituciones públicas que van a participar, pero sobre todo para respetar lo que significa desde el punto de vista de la seguridad jurídica, el contrato entre las partes. Porque de esta manera, digamos, no implica que estemos violentando lo que es la seguridad jurídica en el Uruguay, que realmente es algo muy
importante para el país y muy reconocido internacionalmente. Es decir, que esa seguridad jurídica ha implicado muchos logros desde el punto de vista macroeconómico del país. Entonces, el hecho de ser voluntario implica que el que quiere participar lo hace, el que no quiere participar no lo hace, y los contratos de esa manera son respetados. Acá hay justamente una respuesta, por lo menos indirecta, a algunas de las soluciones que estuvieron discutiéndose. Claro, justamente, es decir, muchas de las otras soluciones pasaban por normas, ya fueran decretos del Poder Ejecutivo, normas legislativas. En cambio, esta precisa solamente el acuerdo entre las partes y que además ha sido, como decía Mariela, un acuerdo muy general de toda la industria y muy general de las instituciones públicas, porque aquí participa Banco Central, Ministerio de Economía, Banco República y instituciones financieras de toda índole. Sobre este punto, Mariela, ¿algún agregado del lado del Banco República? No, por supuesto nosotros, el Banco República, como todo el resto de la industria, velamos por lo que es algo tan importante en el ecosistema uruguayo, que es la defensa de los contratos, ¿no? La defensa del cumplimiento de los contratos. Entonces, esto de preservar esa defensa de los contratos a través de lo que es la voluntariedad, para nosotros es una característica bien importante, y capaz, no sé si en algún otro momento de la entrevista lo vamos a mencionar, pero creemos que esto tiene que ir acompañado y en forma muy fuerte de lo que es la educación financiera, claro, y de lo que es el que los clientes entiendan que el mantener y defender un historial crediticio es muy importante para las personas, en todo lo que tiene que ver con su relación con la industria financiera, ¿verdad? El tener un buen historial crediticio es lo que nos va a ir permitiendo en distintos momentos de nuestra vida poder satisfacer distintas necesidades a través de un endeudamiento sano. Para terminar esta parte, digamos, de introducción, es un programa voluntario, ustedes estaban explicando por qué. De todos modos, el gobierno estuvo involucrado por varios lados, ¿no? Sí, y eso importa mucho resaltarlo, porque justamente el gobierno articuló, digamos, toda esta solución a través del Banco Central y a través del Ministerio de Economía. Y esa articulación fue fundamental justamente para lograr también ese consenso general que se logró a nivel de la industria y de las instituciones públicas. Y ahí me parece que lo que más tiene de valor es justamente cuando hay problemas tan importantes como este, lograr estos acuerdos a nivel voluntario y a nivel de consenso me parece mucho más destacable como una característica que realmente valoramos mucho también como del punto de vista institucional y del punto de vista como país, ¿no? Seguimos, vamos a profundizar ahora sí en cómo funciona este programa que acaba de divulgarse en el día de ayer. Programa voluntario de reestructuración de deudas. Nos acompañan Alejandro Grasso, presidente de la Asociación Nacional de Administradoras de Crédito, Mariela Espino, gerenta general del Banco República. Dijimos, el programa está dirigido a facilitar la regularización de la situación crediticia de los deudores que al 30 de abril de 2022 estaban en categoría 5 en la Central de Riesgos Crediticios administrada por el Banco Central y se mantienen en la misma situación a mayo de 2024. Vamos a explicar primero qué es eso de categoría 5. Sí, el Banco Central categoriza a los deudores según su riesgo crediticio. La categoría 5 es la categoría de los deudores de mayor riesgo crediticio, donde ya sus deudas son consideradas como deudas incobrables por el Banco Central y tienen como característica que son deudas cuya última cuota venció con 120 días de antelación al momento que se inscribió en la Central de Riesgo del Uruguay. Ajá. O sea que son deudas que por lo menos tienen 4 meses de vencidas. No todas las instituciones que conceden o gestionan créditos personales reportan a esa central, ¿no? Ese es un detalle que fue tenido en cuenta en este esquema que se armó, ¿no? Uh-huh. Exactamente, fue tenido en cuenta y justamente el acuerdo lo que dice es que son los deudores que estaban inscriptos en categoría 5 en el Banco Central o deudores que tengan las mismas características de esa categoría 5, pero corresponden a empresas que no remiten al Banco Central y por ende no están en la Central de Riesgo. De esta manera lo que se pretende hacer es ampliar el universo de deudores que estaría abarcado por el programa. Porque si nos remitimos solamente a los que remiten al Banco Central, el número sería sustancialmente menor. De esta manera es mucho más
importante el número de deudores que abarcamos. Bien, y esto ya creo que fue explicado antes, pero vamos a remarcarlo. ¿Por qué se eligieron estas fechas? 30 de abril de 2022, mayo de 2024. 30 de abril de 2022 era, como explicamos con Mariela recién, fue la fecha en que se decretó el cese de la emergencia sanitaria. Entonces lo que se quiso hacer es fijar, frente a un hecho excepcional, como fue la pandemia, una solución excepcional para esa categoría de deudores, de forma tal de eliminar esos conceptos, bueno, que esto no es un perdón a tutti, como diciendo, es una amnistía general para todos los deudores, sino que se consideró que lo que era importante era que esa situación excepcional que pasó al país, que fue una situación general a nivel mundial, que fue una situación exógena, al cual, desde el punto de vista de la macroeconomía del país no tuvo nada que ver, y de alguna forma entonces se contempla que frente a un periodo excepcional que vivió el país, tenemos esta solución que también es una solución excepcional, de forma tal de que se tenga en cuenta que esto no es un elemento recurrente ni lo va a ser, sino que es derivado de esa situación excepcional. De todos modos, la persona que termine accediendo al sistema, a esta fórmula, no tiene que demostrar que su problema de pago se debió a la pandemia, ¿no? No tiene que demostrar absolutamente nada. Es decir, lo que sí tenemos... Puede haber casos de personas en categoría 5, etcétera, que bueno, no pudieron pagar por otros motivos, ¿no? No porque se enfermaron, no porque fueron al seguro de paro, etcétera, ¿no? Es tal cual así. Pero lo que sí que queremos destacar que en el periodo de pandemia la gráfica de morosidad aumentó sustancialmente, y lo que se quiere contemplar es ese aumento que en definitiva es muy difícil, digamos, cualitativamente decir, bueno, esto fue derivado de la pandemia, esto fue derivado de otra solución, y se tomó esta solución mucho más abarcativa. No, y otro tema es la facilidad operativa, ¿no? Es decir, acá cuando se implementan soluciones masivas como en esta situación, muchas veces se parte de determinadas hipótesis. Bueno, partimos de la hipótesis de que la mayor parte de los clientes fueron afectados por la pandemia. Si pidiéramos de alguna forma que tuvieran que demostrar de que efectivamente los afectó la pandemia, quizás ganaríamos en precisión, pero perderíamos en cuanto a facilidad operativa, ¿verdad? Bien. Porque, bueno, cada cliente tendría que llevar determinada documentación a las instituciones, eso complejizaría mucho más la instrumentación de la solución. Y en definitiva, ¿cuántas personas están en esta categoría de incorporables que queda abarcada por el mecanismo? El total de personas que, como tú bien planteabas, no depende solamente de los que reportan al central de riesgo, es del orden de 780.000 personas. ¿Y cuál es la cantidad de deudas? Las deudas se calcula que son de 1,5 millones de deudas. Quiere decir que, porque evidentemente los deudores tienen no solo una deuda con una institución, sino deuda con diferentes instituciones. Por eso mismo que decíamos que aquí abarcamos a todo el sistema financiero. Entonces estamos hablando de 1,5 millones de deudas y de 780.000 deudores. Tengo entendido que el grueso de esos préstamos vencidos corresponden justamente a empresas administradoras de crédito y no a bancos. ¿Eso es correcto? Es totalmente correcto, porque evidentemente estos deudores son deudores de montos relativamente chicos y de plazos relativamente cortos, y de los sectores más vulnerables de la población, porque las administradoras de crédito atienden un segmento de la población que es un segmento que no necesariamente es atendido por los bancos, en lo que se trata sobre todo a créditos fuera de los descuentos de nómina, porque en los descuentos de nómina, lógicamente, el Banco República es el principal líder en ese proceso, pero los créditos que no corresponden a descuentos sobre sueldos, que son los créditos más riesgosos, están en manos de las administradoras de crédito. Del lado del BRO, ¿algún comentario sobre esto? Bueno, justamente por las características que Alejandro bien mencionaba, que tiene la cartera del Banco República y la operativa del Banco República, nuestro porcentaje en estos 700.000 clientes que mencionaba es muy pequeño, pero vuelvo a repetir. A ver, pero ¿es correcto que el porcentaje que corresponde a los bancos en general es muy bajo? Yo diría que debería ser dentro de los 780.000, si consideramos sobre todo la República, del orden por lo menos de 20.000 clientes. Ajá. Entonces... Sí, entonces... lo mismo, el impacto de esta solución en nuestros clientes es bajo, pero
nos parecía muy interesante participar por lo que tiene que ver como solución de industria, ¿no? El Banco República no podía estar fuera de lo que es una solución de industria en general. Bueno, ya dijimos, el programa tiene dos variantes. Empecemos por el caso de deudores con un saldo de capital menor a 5.000 pesos. En esa hipótesis, las instituciones que forman parte del acuerdo renuncian al derecho de ejercer el cobro de esas deudas sin que sea necesaria la realización de ningún trámite por parte del deudor. Expliquémoslo. Sí, básicamente ahí el deudor va a tener que ingresar en una página web, va a colocar su cédula de identidad y en la página le va a indicar cuál es el saldo de capital que tiene a mayo del 24, y en caso de que ese capital a mayo del 24 fuera menor de 5.000 pesos, en lo que tiene que ver con las administradoras de créditos y los bancos, directamente eso queda cancelado y se le condona toda la deuda. Repito que estamos hablando del capital. Exactamente. Para todo este esquema lo que se considera es el capital, o sea, la deuda original. Exacto. en pesos, en su momento, digamos, pesos de la época en que se contrajo. Exactamente, es así. Por eso es tan importante el valor que se le está dando a la solución, porque en definitiva el deudor va a tener que cancelar el saldo de su capital, porque evidentemente el deudor podría haber pagado algo también. Ahí está, supongamos que alguien hubiera pedido 4.500 pesos y llegó a pagar 500. Bueno, entonces, si, por ejemplo, para ponerlo bien extremo, si esa solución era del año 2020, ese capital es exactamente igual al capital que queda de esa resta que tú estás haciendo, o sea que serían 4.000 pesos, y esos 4.000 pesos serían condonados y ese deudor no tendría que pagar absolutamente nada, porque no hay ninguna actualización de capital por ningún índice, sino que se toma el valor corriente del momento que el deudor hizo su crédito. Uh-huh. Es una solución radical. Esta parte del esquema es radical, o sea, no se cobra. No se cobra. Y la otra también es bastante radical. Se extingue, digamos, este tipo de deudas, y por lo tanto el cliente, la persona, limpia su nombre, ¿no? ¿Cómo se llama esto en la jerga? Bueno, lo que pasa es que sale de la central de riesgo. Al salir de la central de riesgo, lógicamente es un deudor que, como también en la jerga se dice, vuelve a la vida civil, porque en definitiva se habla de que estos deudores son muertos civiles que no pueden operar en el sistema crediticio, y inmediatamente al salir de la central de riesgo de esa categoría, ese deudor prácticamente pasa a ser considerado como un deudor que, si bien tuvo una deuda, porque eso sí también queda lógicamente en su historial en la institución que sacó ese crédito, puede ser hábil para tomar un crédito en la medida que las instituciones saben que ese deudor ya no pertenece a la categoría 5. Porque también hay un elemento que es importante destacar, que cuando los deudores pertenecen a esta categoría, las previsiones que las empresas tienen que hacer son prácticamente el 100% del crédito. Entonces eso hace... Aclaremos esto de las previsiones. Claro, porque en definitiva el costo que tiene el crédito para una institución financiera pasa no solo por los costos operativos, por los costos de fondeo, sino también por el hecho de que cuando los deudores son categorías de alto riesgo, como es este caso, la categoría 5, si una institución quisiera dar un crédito a un deudor por 4.000 pesos, por ejemplo, y estuviera en esta categoría, ya directamente en su balance debería previsionar el 100% de esos 4.000 pesos, o sea que tendría que mandarlo a pérdida. Ese crédito, como que está siendo otorgado con un alto riesgo y que tiene un alto riesgo de incobrabilidad. Entonces, bueno, la persona vuelve a vivir, entre comillas, para el sistema financiero, puede circular de nuevo, puede solicitar préstamos. Bueno, y puede hacer una cantidad de trámites que muchas veces quedan bloqueados debido a que, ¿no?, la persona está en el clearing, entre comillas. Preguntan desde la audiencia qué cantidad de situaciones de estas hay. Había hace poco acá en Perspectiva una entrevista con un estudio académico que se realizó sobre el tema, donde llamaba la atención que efectivamente son muchas las deudas, o son enormemente numerosos los casos en los que hay personas que quedan por fuera del sistema por deudas bajísimas, ¿no? Por deudas muy bajas. ¿Qué pueden decir ustedes? Exactamente. Es decir, en este caso concreto sobre lo que estamos hablando, que es la condonación de la deuda, sí, son aproximadamente 100.000 personas. Es impactante ese dato, ¿no? Exacto, sí, sí.
Hay 100.000 personas que están en esta situación por deudas de ese monto, deudas menores a 5.000 pesos. También tenemos que considerar que muchas veces hay deudores que ni siquiera se enteran que tienen esa deuda. Por ejemplo, un deudor que tenía una tarjeta de crédito y que tenía que pagarla mensualmente con un importe de costo mensual, muchas veces eso se le carga a su deuda, digamos así, y el deudor muchas veces, al no haber hecho ningún movimiento con esa tarjeta, no sabe, por ejemplo, que tiene eso en su historial crediticio. Entonces, ese tipo de situación es bastante común y esta solución pasa a solucionar esos temas como temas que evidentemente sí son mucho más directos sobre créditos que han tomado. Seguramente hay más preguntas sobre esta parte del programa, pero les propongo que pasemos ya a la otra. En el caso de deudas de entre 5.000 y 100.000 pesos, allí lo que se ofrece es una reestructura, pero una reestructura muy particular, ¿no? Sí. Primero, ¿por qué fijaron 100.000? ¿Por qué el techo es 100.000? Una aclaración ahí. Bueno, se tenía que fijar un límite como para decir, bueno, hasta qué límite debemos de suponer que son deudores que estarán en un segmento de crédito, que justamente es el segmento que atendían las administradoras de crédito, que son los segmentos más vulnerables, de menos capacidad de pago, y nos pareció razonable una cifra de los 100.000 pesos en créditos. 100.000 pesos del año... De cualquier año y solo del capital. 2020, 2021, 2022. Y una precisión además, son tanto en el caso de la remisión, es decir, en el caso de la condonación de la deuda, como en el caso de los 100.000 pesos, son por institución. Quiere decir que el deudor podría en realidad estar debiendo 100.000 pesos al Banco República, 100.000 pesos, 99.000 pesos al Banco República, 99.000 pesos a Pronto, 99.000 pesos a Creditel, y en ese caso entra también dentro de esta reestructura de deuda. Esa puntualización es muy importante. Bien, entonces 100.000 el tope. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la depuración de estos deudores? Bueno, en ese caso los deudores tienen que ingresar a una página que se llama soluciondeuda.com.uy. Es muy simple, es con su número de cédula de identidad. Allí le va a aparecer desplegado la cantidad de instituciones financieras donde tiene deuda y allí va a poder elegir, de acuerdo, hay una relación entre la cantidad de cuotas entre las que puede refinanciar y el importe de su deuda. El máximo llega de entre 50.000 y 100.000 pesos, llega hasta 36 meses y bueno, y allí simplemente expresando su voluntad de esa refinanciación va a quedar la refinanciación pactada con la institución va a procesar esa refinanciación y se lo va a comunicar al correo electrónico que el cliente indique que esa refinanciación queda pactada, queda operativa. Sí. Volvemos a repetir, es una refinanciación exclusivamente del capital adeudado, sin cálculo de intereses hacia atrás y sin incluir intereses en todo lo que es el proceso de la refinanciación. Es decir, el capital que debe se divide en 36 partes iguales que va a pagar el cliente en forma mensual. Sí, de vuelta, acá hay que insistir en esa parte del esquema, ¿no? Cuando manejamos estos números, deudas de 5.000 a 100.000 pesos, no estamos hablando del volumen que adquirió la deuda porque no se la pagó y entonces se le fueron sumando multas, intereses y recargos, ¿no? Exactamente. El número que se está considerando es el capital original, ¿no? Exactamente, es así. En pesos de la época. En pesos de la época. Es decir, sí. O sea que el individuo con tal de saldar los pesos que tomó de capital en esa época, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de multa, sin ningún tipo de recargo, cancelaría su deuda con esas cuotas fijas y también sin ningún interés ni ningún tipo de cargos hacia adelante. O sea, no se actualiza el capital original al año 2024, a la fecha de hoy, se toma en cuenta el valor inicial en pesos de la época y a los efectos de la refinanciación posible no hay intereses tampoco. Exacto. Simplemente lo que hay que hacer, lo que hay que pactar es la cantidad de cuotas. Nada más. ¿De qué esquema de pagos se va a tratar? Exacto. Para que tengas una idea, por ejemplo, en las administradoras de crédito, el crédito promedio de capital al día de hoy, en el segmento más vulnerable de los tomadores de crédito, que es el segmento de menos de 10.000 UI, que corresponde a 60.000 pesos al día de hoy, ahí tenemos el 67% de las operaciones que hacen las administradoras de crédito.
O sea que tenemos el 67% de las personas en ese segmento. O sea que si estamos hablando de 800.000 personas, por decir algo, o sea, estaríamos hablando en este caso de 480.000 personas. Esas personas van a poder liquidar su deuda en ese primer segmento, que sería entre 5.000 y 15.000 pesos, hasta en 6 cuotas. O sea que con una cuota de 2.500 pesos por mes, en 6 meses, liquidan su deuda, y a los 2 meses, por la norma del Banco Central, al haber pagado 2 cuotas, ya son hábiles para conseguir créditos en cualquier sistema, en cualquier lugar del sistema financiero. De todos modos, hay algunas advertencias. Una vez pactada la refinanciación, ante el incumplimiento del deudor de 2 o más cuotas mensuales y consecutivas, el plan caducará de pleno derecho y podrá ser exigible nuevamente la deuda original en todas sus condiciones. Ampliemos sobre este punto, por favor. Bueno, efectivamente, es decir, acá se les está brindando a los deudores, por todo lo que mencionábamos anteriormente, una situación muy ventajosa de poder liquidar sus deudas sin ningún tipo de cálculo de intereses ni hacia atrás ni hacia adelante. Pero es fundamental que el deudor cumpla con su parte, es decir, que el deudor cumpla con el pago puntual de esas obligaciones a las que se compromete en el marco de esta refinanciación. Como en todo tipo de acuerdo de este tipo, cuando el deudor no cumple con el pago puntual de esas deudas por 2 meses consecutivos, la situación vuelve al original, es decir, el deudor sigue teniendo esa deuda y se consideran los intereses de financiación, los intereses de mora y todo lo que correspondía. Es decir, esto es un incentivo para el deudor para que cumpla con ese cronograma que está acordando con las instituciones, ¿verdad? Y para terminar esta parte, quedan excluidos del programa los préstamos automotores, las operaciones con garantía hipotecaria, prendarias o confianza personal, así como los saldos de garantía de alquiler y cualquier otra respaldada con un derecho real o personal. ¿Por qué? Bueno, porque en ese caso hay otra fuente de repago del crédito, ¿verdad? Es decir, cuando existe la mayor parte de los créditos personales, y en particular de los créditos al consumo, son la garantía que tienen es el flujo de ingresos de la persona, es decir, los ingresos que cobra mensualmente. En otros casos, como es la compra de automóviles, existe la garantía del automóvil. En el caso de los préstamos de vivienda, existe la garantía de la vivienda, es decir, las instituciones. Primero que estamos hablando en general de términos de créditos de otros montos, ¿no? Por el propio crédito que se trata. Y en segundo lugar, porque existe para las instituciones una segunda fuente de repago, que es la garantía de ese bien que se financió. Sobre esto, Alejandro, ¿algo más? No, es casualmente todo lo que dice. Me quería decir, son créditos que además prácticamente no son atendidos por las administradoras de crédito. Cuando hablábamos que las administradoras de crédito son los que tienen sustancialmente el número de clientes mayores, estos clientes prácticamente no son atendidos por las administradoras. Bueno, enseguida, después de la pausa, vamos a volver a este esquema, a este programa voluntario que acaba de presentarse en el día de ayer, que no está disponible hoy mismo, ¿no? La página web a que hacía referencia María va a estar disponible a partir de mañana. A partir de mañana. Vamos con detalles que creo que conviene que también manejemos y sobre todo vamos a tratar de atender preguntas de los oyentes que han estado llegando en estos minutos. Los bancos privados, el Banco República y empresas administradoras de crédito presentaron ayer el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, destinado a regularizar la situación crediticia de más de 780.000 personas que figuraban como deudores incobrables ante el Banco Central 30 de abril de 2022 y permanece en esa situación hasta el día de hoy. ¿Cómo funciona este esquema? Estamos conversando esta mañana con Alejandro Grasso, presidente de la Asociación Nacional de Administradoras de Crédito, y Mariela Espino, gerenta general del Banco República. Recordemos lo principal, en el caso de deudores con un saldo de capital menor a 5.000 pesos, las instituciones que forman parte del acuerdo renuncian al derecho de ejercer el cobro de estos créditos sin que sea necesaria la realización de ningún trámite por el deudor. Si el monto está entre 5.000 y 100.000 pesos, la deuda podrá refinanciarse en hasta 36 meses sin intereses, multas ni recargos, considerando la deuda de capital en su valor inicial, ¿no? No solo eso, sino es importante recalcar que son
valores por institución. Quiere decir que no necesariamente es la deuda global que tiene el deudor, porque la deuda global que tiene el deudor puede ser mayor que esa. Lo que sí tiene que cumplir que esos valores son de deuda por institución. Bueno, yo decía que entre los oyentes la entrevista, el anuncio había generado una cantidad de comentarios y preguntas. Vamos a ver si podemos dar paso a algunos de esos mensajes. Por ejemplo, hemos dicho que acá lo que están considerándose son deudas de personas. Deudas de personas. Hay varias dudas, varias preguntas sobre deudas de empresas. Y sobre todo pequeñas empresas, ¿no? A ver qué responden ustedes. Bueno, obviamente en este marco no están incluidas las deudas de empresas, están incluidas, estamos hablando exclusivamente de deudas de personas y familias. Yo lo que puedo, por el lado del Banco República, nosotros en el contexto de la pandemia y con posterioridad a la pandemia, hemos instrumentado varias medidas tendientes justamente a tratar de contemplar la situación de las empresas de distinto porte, tanto de las micro y pequeñas empresas como empresas de porte más importante, y con medidas que que hemos hablado en su momento con detenimiento, como diferimientos, prórrogas, tasas de interés, beneficios a nivel de lo que son las tasas de interés. Entonces, en el caso particular del Banco República, esas empresas, por supuesto que pueden concurrir al banco en los casos en que no hayan encontrado una solución en este marco que mencionábamos, pueden concurrir al banco y seguramente encontraremos una solución a medida para cada uno de los deudores. En particular se pone el énfasis en alguna de estas consultas de los oyentes en que efectivamente hubo empresas unipersonales, microempresas, etcétera, que en el contexto de la pandemia sufrieron inconvenientes serios, ¿no? Claro, Sí. claro que sí, claro que sí. El tema es que las administradoras de crédito no atienden ese segmento básicamente, sino que atienden el segmento de personas físicas de créditos al consumo. Entonces ahí, digamos, desde el punto de vista de las administradoras de crédito, realmente no tenemos una solución a un segmento que no estamos atendiendo. Esto involucra más bien a la parte de Claro. los bancos, ¿verdad? Y creo que los bancos, por lo menos en el caso nuestro, hemos contemplado de distintas formas los impactos de la pandemia, y vuelvo a repetir, el banco siempre está abierto a tratar de discutir y encontrar una solución con cada uno de esos clientes. Después, hay varias preguntas de oyentes que refieren a deudas con determinados organismos, ¿no? Por ejemplo, esto abarca deudas con BPS, este plan abarca deudas con Antel, este plan abarca deudas con DGI. Estoy leyendo algunos de los mensajes que llegaron, ¿no? No, este proyecto, este programa de reestructura voluntaria, justamente abarca las deudas que tomaron las personas físicas en las administradoras de créditos o en los bancos, pero no tiene nada que ver con otros organismos que eventualmente una persona puede haber tomado un crédito para pagar una factura Antel, pero eso no tiene nada que ver con que Antel como organismo pueda tener una situación especial para ese deudor, digamos, ¿no? Bueno, después, a ver, está la duda de las deudas que pasaron ya a estudios jurídicos, a otro tipo de agentes que compran la deuda y se ocupan luego del intento de cobro. ¿Qué ocurre en esos casos? Eso es realmente muy importante recalcar, porque hay un porcentaje muy grande o muy importante de estas 780.000 personas que lógicamente han terminado en esos estudios jurídicos, porque es muy correcto el hecho de que muchas de estas instituciones, de las administradoras de crédito sobre todo, terminan vendiendo parte de esas carteras, que se denominan carteras fallidas, a esos organismos que se encargan después de su cobranza porque pasan a ser los titulares de esa deuda. Como esa situación nosotros también la veíamos que era muy importante, intentamos y lo logramos hacer que estas empresas, fundamentalmente siempre desde el punto de vista voluntario, porque no son todas las que van a participar, pero sí están participando las empresas más importantes que trabajan en este segmento, se integrasen a la reestructura. Entonces, los términos que nosotros firmamos dentro del convenio, las empresas administradoras de créditos, el Banco República, la Asociación de Bancos, ellos están firmando una adenda a ese convenio que van a respetar a estos deudores que fueron vendidos por parte de las administradoras a esas instituciones con los mismos criterios que nosotros
firmamos el convenio de reestructura voluntaria. Así que cualquier deudor que tomó un crédito en una administradora de créditos o en un banco, y después ese banco o esa administradora vendió esa cartera a estas empresas que se dedican a su cobranza como cartera fallida, también va a tener el beneficio de esta reestructura. Ese fue un proceso, inclusive, tengo que destacarlo, muy largo de negociación, y que de alguna forma, es decir, en las empresas al final terminaron incorporándose a la reestructura. Es diferente con respecto a la remisión de la deuda. A ver, ¿cómo es esto? Porque la remisión de la deuda, como decíamos al comienzo, en las administradoras y en los bancos, está tomada en el límite de los 5.000 pesos. Los 5.000 pesos del capital original se condona y no se tiene que pagar absolutamente nada sin ningún tipo de trámite. En estas otras instituciones, como para ellos estas carteras son carteras mucho más antiguas y les representa un valor económico mucho más importante, lo que se logró es que esa remisión fuera de 1.000 pesos. Ajá. Entonces, ahí hay una diferencia entre el convenio de reestructura que firmamos y al que hacemos referencia entre los bancos, el Banco República, los administradores de créditos y estas otras instituciones que hacen una remisión de la deuda por 1.000 pesos y la reestructura, sí, la hacen exactamente igual a la que nosotros estamos planteando en el programa. La persona que quiera que su situación sea abarcada entonces por este mecanismo, sea cual sea el origen, esté donde esté su deuda, va por la página web que ustedes venían explicando recién, ¿no? Exactamente, porque la página web va a tener todo el universo de las personas que, en definitiva, aplican el programa de reestructuración de deuda, ya sea el que firmamos nosotros o esta adenda que estamos haciendo referencia. Después hay varias preguntas por ese lado, por la parte operativa, por el hecho de que este esquema que ustedes ofrecen apueste 100% al trámite digital, digamos, ¿no? A que la persona haga la gestión a través de una página web. Bueno, hay algunos que han intentado ingresar ahora y se encuentran con que no está disponible, porque efectivamente va a estar disponible a partir de mañana. Eso es lo que se anunció. 11 de julio es la fecha de habilitación. Pero quieren saber si el sistema va a ser amigable, si la página va a ser algo fácil de procesar, algo fácil para todo aquel deudor que quiera efectivamente aprovechar esta posibilidad. Sí, la página es totalmente amigable. Cuando el individuo la use y entre con su cédula y su teléfono, porque son los únicos requisitos que se le piden, ahí le va a desplegar la deuda que el individuo tiene y el individuo tiene que seleccionar dentro de las opciones que se le van a dar para pagar esa deuda, siempre referida lógicamente al capital que tiene que pagar, cuál de esas opciones tiene que tomar. Al tomar eso ya queda confirmada la situación de que el deudor quiere pagar su deuda en esas condiciones con cada institución, porque ahí le van a aparecer, como decíamos, no solo las instituciones originarias y financieras que le dieron el crédito, sino también los compradores de estas carteras que en definitiva no firmaron este acuerdo, pero sí están incluidos en el universo de deudores y lo único que hacen es tomar la opción que quieran considerar. Quería agregar dos cositas respecto a eso. En el caso particular del Banco República, a partir de un mes después de implementada la solución, es decir, a partir del 11 de agosto, además de la página web, van a tener la posibilidad de concurrir a una sucursal del banco para poder instrumentar esta solución en el caso de los clientes que no deseen hacerlo a través de la web. Y otra advertencia muy importante que queríamos hacer es que en esta página web va a ser el cliente el que va a ingresar, como bien decía Alejandro, su cédula y su número de documento. Nunca le vamos a pedir que ingresen ningún otro tipo de dato confidencial, ni claves, ni contraseñas, nada que pueda implicar o que pueda poner en riesgo de un fraude al cliente. Es decir, esto es muy importante porque sabemos que estamos en un mundo donde todo el tema de robo de datos personales para realizar algún tipo de fraude está arriba de la mesa en Uruguay y en el mundo. Entonces, estas situaciones pueden ser utilizadas con fines de obtener datos que nunca vamos a solicitar las instituciones financieras. Entonces, recordar siempre que en este marco nunca le vamos a pedir más que cédula y celular.
ningún otro tipo de dato personal, ni de contraseña, ni los vamos a llamar para solicitarle telefónicamente una contraseña u otro tipo de datos personales, porque eso puede ameritar el inicio de una situación no deseada como es un fraude, ¿verdad? Más preguntas, hay una cantidad. Hace un rato ustedes explicaban que este programa viene preparándose desde hace un par de años, ¿no? Sí. Un par de años. ¿Por qué se presenta ahora? Porque justamente lo que hemos planteado es que queríamos abarcar un universo tan importante de personas que hubo que incorporar instituciones que no estaban inclusive contempladas al comienzo del programa que queríamos hacer, y en función de querer incorporar, eso implicó unos trabajos, digamos, de tecnología y de informática muy importantes, porque no se olviden que aquí está que la central de riesgo del Banco Central tiene que estar operando con las centrales de cada una de las instituciones para ir macheando cuáles son realmente las personas que estaban en situación de la categoría 5 en abril del 22, que permanecen ahora, y eso realmente fue un trabajo muy arduo, y en la medida que se fueron incorporando más instituciones, eso implicó más tiempo para toda la parte operativa. La pregunta viene en varios mensajes de los oyentes porque está la especulación de que con esta salida, con esta presentación, se busca desactivar el apoyo a la reforma constitucional que propone Cabildo Abierto, que ya habría recogido la cantidad de firmas necesarias para ser sometida a plebiscito. Sí, nosotros inclusive estuvimos en situaciones de salir mucho más anticipadamente a esta que salimos, pero evidentemente todo este trabajo llevó a que se pudiera culminar en esta fecha. Eso, es decir, ha sido realmente así, pero no podemos decir más que nosotros trabajamos con este grupo con esa intención y tratar de salir lo más pronto que podíamos. Cuando estuvo completo, como está ahora, con una página amigable desde el punto de vista de la web y con todas las instituciones que marcan este universo, bueno, recién ahora estuvimos en posición de poder salir al mercado. Ayer, cuando se difundió esta iniciativa, desde la producción de En Perspectiva consultamos al economista Kenneth Coates, uno de los redactores de la propuesta de reforma constitucional de Cabildo Abierto. Él consideraba que este programa voluntario va en la dirección correcta, pero advertía que solo ataca los síntomas y no la causa del problema que, decía él, son las tasas de interés abusivas. Él sostenía que pasados los 4 meses de esta ventana se volverá al mismo problema porque la causa seguirá allí, las tasas abusivas. ¿Qué responden ustedes? Eso creo, mira, no daría para 3 o 4 programas más. Sí, claro. Para trabajar el tema de la tasa de interés. Pero lo que desde ya lo podemos dejar agendado. Sí, lo podemos dejar agendado sin ningún problema. Pero lo que sí quiero recalcar que esto también está enmarcado, como decía Mariela al comienzo, en todo un tema que nosotros sí creemos que es fundamental, que es el tema de la educación financiera y el tema de la información que tiene el Banco Central y los que operan en el sistema financiero de los deudores. Es decir, creemos que es muy importante trabajar conjuntamente en educación financiera, para lo cual ya se ha hecho un convenio con la ANEP, donde la ANEP hoy está formando profesores en educación financiera que van a dar cursos extracurriculares sobre estos temas. Es decir, allí por supuesto está colaborando el Banco Central, ya estamos colaborando nosotros. Se realizó un convenio con el Instituto Nacional de Juventud para dar talleres de educación financiera a nivel de los jóvenes, porque los jóvenes también sabemos, como decía hoy más temprano Mariela, son un sector muy importante de la población que hoy por hoy no tiene una responsabilidad sobre el crédito que está tomando, porque son sectores relativamente riesgosos, y es muy importante hacerles ver que el hecho de tomar un crédito, cómo le puede repercutir en su vida crediticia, que después queda marcado por un largo periodo. Entonces entendemos muy importante todas estas acciones que se están haciendo en materia de educación financiera como acciones que se están haciendo en materia de mayor información para la central de riesgo. Por ejemplo, el Banco Central, a partir del año próximo, va a incorporar a la central de riesgo no solo las empresas administradoras de créditos de mayores activos, que son las que informan hoy, sino otras administradoras que no informan actualmente, pero que sí van a empezar a reportar cuál es la situación de sus deudores. Por ejemplo, las empresas que otorgan solo efectivo, que son hoy parte del mercado en forma muy importante, y de alguna manera
nutrir de mayor información a la central de riegos hace un efecto favorable al hecho de que hoy se cuente con una mayor información para lograr más un sistema crediticio más eficiente y más sano. Pero sobre el fondo de lo que planteaba Coach, la necesidad de topear tasas de interés, que está en la reforma constitucional que plantea Cabildo Abierto, ¿qué dicen ustedes? Bueno, topear de otra manera, un nuevo sistema de límite a las tasas de interés. Ahí lo que, digamos, para decirlos en pocas síntesis, porque en definitiva ese es un tema muy complejo, y ahí tendríamos que entrar en qué pasa con el mercado formal del crédito, en qué pasa con el mercado informal, por qué las tasas tienen estos valores. Lo que sí podemos decir en forma muy genérica y muy corta, para no abundar en detalle, que podemos hacer un programa cuando te parezca conveniente, es que los créditos que dan estas instituciones, que son créditos de muy poco monto, de plazos muy cortos, hace que la tasa efectiva, en definitiva, que es la que mide el Banco Central como tasa de estos créditos, no es el mecanismo más razonable para medir los créditos de bajos montos y de plazos cortos, porque en definitiva, digamos, lo que es importante son los valores absolutos que se generan en los créditos que toman los deudores. Entonces, si vamos a los valores absolutos, la incidencia que tienen en estos créditos los costos operativos, la incobrabilidad, los costos de fondeo, son muy importantes del punto de vista de la relación de ese valor absoluto respecto al crédito que se está tomando. Entonces, lo que no tiene sentido es decir que la inflación en un determinado país es de tanto, entonces la tasa que debería medirse para estos créditos debería ser relacionada a esa tasa de inflación. La tasa de inflación no tiene absolutamente nada que ver con la tasa que tiene que manejar estos créditos, porque es lo mismo que decir que el almacenero de la esquina que compra la Coca-Cola a 40 pesos y la vende al otro día a 80 pesos, ese tendría una tasa efectiva sobre ese negocio del orden del 1000%. Pero lo que pasa que es lo que ese almacenero a ese valor tiene que agregarle su costo operativo, su costo financiero, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos en montos muy importantes, como son los que otorgan los bancos, puede decirse que la inflación tiene una incidencia. Pero cuando estamos en estos montos tan pequeños y de plazos tan cortos, esa incidencia es totalmente diferente. Y para terminar, y tomando de vuelta como referencia la iniciativa de Cabildo Abierto, el proyecto incluye también un esquema de reestructura de deudas, que es más amplio, tiene topes más altos, bueno, no está referido solamente a personas físicas. ¿Ustedes han hecho el cálculo de qué pasa con este mecanismo, con este programa que ustedes ofrecen, en comparación con el esquema de reestructura al que iba a Cabildo Abierto? Nosotros entendemos que este programa es más favorable para el deudor que el que está se plantea en el plebiscito. ¿Por qué? Porque en el plebiscito que plantea Cabildo Abierto plantea una actualización del capital y un interés a partir de ese valor al cual se actualiza del 4% anual. Nosotros, en cambio, tomamos el capital original y no le ponemos tasa a ningún interés al monto que se va a acordar. Claro, desde ese punto de vista es evidentemente más conveniente. Mi pregunta apuntaba a la otra parte, a la cantidad de deudas abarcadas, a los casos abarcados por un mecanismo y por el otro. Bueno, yo creo que los casos que se están abarcando en este programa son más amplios, inclusive por el hecho de haber incorporado, por ejemplo, a los compradores de cartera fallida, que no sé cómo va a ser tratado en el proyecto del plebiscito. Mariela Espino, contadora pública, gerenta general del Banco República. Alejandro Grasso, director de Creditel, presidente de la Asociación Nacional de Administradoras de Crédito. Le agradezco que nos hayan visitado esta mañana para explicar este mecanismo y para responder estas preguntas, que no son todas las que vinieron, pero que creo que han permitido avanzar mucho, ¿no? No, los agradecidos somos nosotros y nos interesa muchísimo que este tipo de programas se dé una amplia difusión, porque evidentemente consideramos que es una situación muy favorable para los deudores y que deberían aprovecharlo porque, digamos, en principio esto lo tomamos con una vigencia de 4 meses y vencería el 15 de noviembre y de alguna manera que no se quede en el último momento, porque quedarse en el último momento puede ser más complicado desde el punto de vista que los
mecanismos operativos colapsen y todo eso, sino que se vaya haciendo con la anticipación correspondiente. Recordemos el sitio web, ¿cómo es? El sitio web es soluciondeuda.com.uy. Lo que puede pasar en los primeros días, como cada vez que se habilita una solución de este tipo, es que mucha gente se conecte en forma simultánea y que la página tenga cierto enlentecimiento. Le pedimos que en esos casos vuelvan a intentar, porque suele suceder en esta situación. Volvemos a conversar en cualquier momento entonces. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias.